¿cuánto debería ser el sueldo mínimo en Chile? Claro, es algo muy, muy importante de tocar, no solamente de tocar en nuestro país, sino que también de ser responsable en cuanto a lo que realmente se puede aumentar el sueldo mínimo. Recordemos que primero el gobierno dijo que cerró en 350.000 pesos. El ingreso mínimo garantizado, exactamente, que no es sueldo mínimo. Pero después el Congreso aprobó 550.000 pesos, lo que tuvo algunas críticas de sectores que dijeron que era irresponsable decir algo así, porque eso podría incendiar más la pradera, porque decían, todos saben en el Congreso que no es factible que se pueda, por ejemplo, en pequeños emprendedores pagar ese sueldo mínimo. Bueno, ojo con eso, porque el sueldo mínimo en Chile es 301.000 pesos y lo que el gobierno se comprometió es a llevar a un ingreso, esa gráfica, es un ingreso mínimo garantizado por el Estado de 350.000 pesos, que el Estado lo que va a hacer ahí es vía bono y focalización del gasto, complementar en aquellas empresas que no lleguen a ese nivel de ingreso. Claro. Y en la Cámara de Diputados lo que se hace es aprobar un aumento del sueldo mínimo y lo llevan a 550.336 pesos brutos, lo cual evidentemente tiene el primer conflicto. Todo esto es una propuesta que ya ha sido rechazada porque tiene visos de inconstitucionalidad, claro, porque es que los diputados no tienen la atribución primer... para presentar un proyecto que implica gasto público. Fiscal. Ese es el primer pero que tiene este proyecto, porque efectivamente los diputados no pueden determinar gastos fiscales, eso lo puede hacer el Ejecutivo, ellos pueden aprobar o rechazar. Claro. Pero no pueden determinar que el fisco incurra en este gasto de 550.000 pesos, que evidentemente puede ser muy deseable, pero tiene ese problema. Y el otro es también si es real o no para la condición país saltar de 301 a 350, que es el gasto que está haciendo el gobierno, y luego a 550. Bueno, preguntémoselo a nuestros invitados, porque no solamente seguimos conversando con los emprendedores que ya teníamos en el espacio anterior, sino que también estamos con Cecilia Fuentes, economista. ¿Cómo está, Cecilia? Muy buenos días. Buenos días. Y también con Jorge Gajardo, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Central. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Y partir Gracias. preguntarle a ustedes, ¿cuál debería ser el sueldo mínimo responsable en Chile? Mira, aquí uno tiene que considerar que hay muchos trabajadores que ganan el sueldo mínimo o menos que eso porque están fuera del mercado laboral, no tienen un trabajo formal y son más de 1 millón, son cerca de 1,5 millones de trabajadores que tienen ingresos muy bajos y que ojalá ganaran el sueldo mínimo al menos, porque están fuera del mercado. Son personas que están de vendedores ambulantes, son estas personas que están cuando nos paramos en los semáforos y están haciendo acrobacia. Entonces hay que tener mucho cuidado con determinar aumentos de salario mínimo que lo que nos generen es que haya más de esas personas. Nuestro primer objetivo debería ser que ojalá todas las personas pudieran tener un trabajo con leyes sociales, con contratos. Entonces hay que equilibrar esas dos cosas. Subir el sueldo mínimo con no dejar más gente fuera del mercado laboral. Una alternativa que uno podría hacer, que yo hace tiempo la sugerí de alguna manera, es que tuviéramos sueldos mínimos diferenciados por cuántos años la persona ha cotizado. De tal manera, además que eso nos permite incentivar la cotización. O sea, una persona que no ha cotizado nunca, quiere decir que tiene poca experiencia laboral a lo mejor, tiene un sueldo mínimo más bajo que la persona que ya lleva 10 años cotizando, 5 años cotizando. Yo creo que hay que tratar de equilibrar siempre, lograr el salario mínimo más alto con no tener más trabajo informal. Entonces, la cifra de 550.000 que ha sido pedida por la Mesa de Unidad Social, por la CUT, en fin, y que llega y se cristaliza finalmente en esta iniciativa de la Cámara, es una cifra que puede ser muy deseable. Y uno diría efectivamente con 550.000 pesos la gente ya podría tener un nivel de dignidad para vivir mínimo. ¿Pero es realista pensar en esa cifra? Yo creo que no es realista. ¿Por qué? Yo creo que no es realista. Y aquí yo creo que lo primero que habría que decir, y que me parece lo más grave de todo, es que los parlamentarios están violando la promesa que hicieron cuando asumieron, que es respetar la Constitución. Ellos no pueden determinar iniciativas de gasto. Bueno, la gran mayoría de los parlamentarios violaron su juramento al asumir, y eso me parece que es un tema muy grave respecto a nuestra institucionalidad. Entonces, eso casi me parece más grave que el monto. Y ha pasado muy colado en el sentido de decir, bueno, no importa, es para presionar al gobierno. Tenemos una crisis institucional. ¿Y cómo la resuelven? Saltándose las instituciones. Claro, entonces me parece que en eso es muy momentos grave. en que la Constitución está tan cuestionada y bueno, se quiere es que no se cambiar, trata yo no estoy que diciendo sí, no estoy diciendo que por eso lo van a hacer. Claro, porque a mí no me gusta una ley, no la cumplo, y que sean los parlamentarios los que hagan eso, a mí me parece muy grave. Desde el punto de vista económico, para usted, ¿es realizable, es materializable un ingreso de 550.000 pesos?
Bueno, tal como está planteado en realidad, porque no está planteado para el conjunto de la economía, sino que para las empresas, digamos, que tengan ventas, entiendo, al año de más de 75.000 UF. Y en ese contexto, digamos, lo que quedaría bajo ese rango sería de subsidio y por lo tanto de cargo público, y habría que pensar en alguna forma de financiarlo, porque eso tiene un costo. Ahora, Son gastos permanentes, perdón. es un gasto permanente, claro, que por lo tanto, digamos, lo que requiere es un financiamiento permanente. Pero yo creo que la mirada debe ser vista en clave política. Es decir, no hay en realidad un cierto nivel de ingreso mínimo que uno, digamos, diga, por sobre este se genera desempleo y por bajo de este no pasa nada. ¿Cómo no lo resuelven sabemos. esto, Jorge? Pero espérate, Sí. entonces digo, esto se da en un contexto en que lo que está en cuestión es la legitimidad del orden político, de la institucionalidad democrática, y en la que la gente lo que está reclamando es una manera nueva de mirar la distribución de la renta y la justicia. Entonces, digo, lo que me preocupa más a mí es el contexto del resto de las políticas, porque esto va a irrogar un gasto mucho más alto para el Estado. Entonces, si sumamos el ingreso mínimo, más las pensiones, más, digo, me parece que en este instante nadie está viendo el conjunto. Eso puede ser una materia de preocupación para quienes pensamos que en el largo plazo lo que tenemos que tener es un balance público importante lo que usted también. acaba de decir, porque no es para cualquier empresa que tendría que pagar este monto de 550.000 pesos. Son para los que tienen 75.000 UF al año, es decir, Más de 2.000 millones. 175 millones al mes. 175 millones claro, al mes. así es. Ya, Empresas más perfecto. grandes. Claro. O sea, claro, que No eso son es las bien pymes. distinto. No. Porque, De hecho, por la, ejemplo- la barrera pyme son las 75.000 UF, ¿no? Más o menos. Es que hay una distinta Anual, barrera desde sí. el punto de vista de lo que mide el INE con lo que mide impuesto interno. Para el INE son empresas grandes las que tienen más de 200 trabajadores. Y para impuestos internos el criterio está más medido por venta. Por venta de nuez. Ya, Ahora, pero es distinto esto- porque ahora que estamos con Alan y Marcelo, por ejemplo, claro, en la empresa de usted no sería factible ese sueldo. Claro, en el caso nuestro, que teníamos una fábrica, sería imposible pagar 550.000 pesos. Pero tampoco imposible. tienen esos ingresos Pero mensuales de los que tampoco hablaba Iván. tenemos Claro, las entonces ventas otro tipo de... Pero Nos llegan nuestras claro, ventas porque de ahí La opera una empresa, subsidio. una empresa mediana, pequeña, una empresa Pequeña. 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 Pero no, por calificación es una pyme. ¿Cuántas personas trabajaban contigo? 20 hoy día. ¿Y más o menos el promedio de renta? 400.000 pesos. 400.000 pesos. ¿Usted Y lo eso mismo? para ti es realizable, 400.000 pesos. ¿Y para usted? Nosotros ¿Y su somos farmacia? 30 Ajá. y aproximadamente, y la renta debe ser 450. Debe bordear O sea, los 500. 450.000 Exacto. pesos es algo que una pyme podría sí. absorber. Depende de la realidad de cada uno. Justamente, Cada uno. depende de eso. Por eso podría, ahí lo condicionamos. Y eso podría ser realizable, esos 450.000, 450.000, ¿es algo más realizable o viable para el momento económico? Mira, yo lamentablemente veo que efectivamente tenemos un problema social, tenemos un problema de sueldos bajos, pero ni la política de ingreso mínimo que se está sugiriendo, ingreso mínimo garantizado por parte del Estado, ni subir el sueldo mínimo de forma significativa, ninguna de las dos me parece una buena medida en este minuto, en que lo que vemos que viene encima vamos a tener un problema serio de desempleo. Ese es el tema principal. Entonces, yo creo que las dos, y tienen una serie de Esa efectos sería- negativos bien complejos. Por ejemplo, el tema del ingreso mínimo garantizado. Entonces genera un incentivo muy grande a que los empleadores dejen de subir los sueldos, porque suben los sueldos y disminuye el subsidio. Entonces genera un incentivo bien negativo por ese lado. Genera además el incentivo a que se le cotice por el mínimo a la gente. Y ese es un problema que ya tenemos, y lo único que vamos a hacer es agravarlo. ¿Y en qué vamos a terminar entonces? Vamos a estar hacia adelante con un problema de bajas pensiones más grave que el que tenemos ahora, todo el mundo cotizando por el mínimo para tener derecho a este subsidio. Entonces, creo que son políticas que tratan de resolver un problema, pero crean otros problemas mucho más grandes todavía. Claro, Estaba Cecilia, escuchando, es que- perdón acá, Dale. Mari, que te moleste, pero me pasa que estoy escuchando siempre aquí a nuestros dos buenos amigos al lado y ellos van dando como un poco la sensación de pulso de lo que está pasando en el país con los que están tratando de dar pega. Y una de las cosas que más le llama la atención, sobre todo a Alan, por lo que conversamos también en comerciales, es que se estabilicen las pegas. Porque aparentemente toda esta situación de cierres de algunas que están quebrando, se está significando que está aumentando la cesantía. Y tú tienes un punto sobre eso que me gustaría lo compartiera. Lo que pasa es que hoy en día se está discutiendo un sueldo más alto, ¿verdad? Yo creo que vuelvo a lo mismo, todos estamos de acuerdo que esto suceda. Ahora, si los diputados, ¿verdad? O la Cámara, el Senado el día de mañana están proponiendo 550.000 pesos, es súper irresponsable lo que están haciendo. Porque en el fondo están creando expectativas a la gente de sueldos muy altos y que todos saben que es imposible llegar a pagar esos sueldos en las pequeñas empresas. El problema viene ahora. ¿Cuántos cesantes van a quedar? ¿Cuánta gente ya cesante está? Se está hablando de 300.000, 400.000 cesantes.
¿Qué va a pasar con eso? Solamente el El- viernes, que fue fin de mes, se notificaron prácticamente 60.000 despidos Justamente. a la autoridad competente, que es la superintendencia de, o sea, perdón, la subsecretaría del trabajo. La dirección del La trabajo. de la Dirección Dirección del del Trabajo, Trabajo. ahí se notificaron. Entonces la esas pregunta es, cifras. está bien, los políticos vuelvan al mismo, que están siendo responsables en crear expectativas que Para la en el galería. fondo para la galería, siendo que lo que necesitamos es estabilizar el país y estabilizarlo de todas las miradas. Entonces, ok, subamos el sueldo mínimo, pero un sueldo mínimo que es razonable, que se va a poder pagar. ¿Y cuánto es lo razonable para ti? Porque el gobierno está proponiendo un ingreso garantizado Claro. de 350.000 bruto. ¿Qué crees tú que es lo razonable? Porque esa propuesta, que es generosa en términos del volumen de plata fiscal que significa, no fue bien recibida por la gente, porque la gente primero pensó que eran 350.000 pesos líquidos. Sí. Y después, después era evidente que eran brutos y eso te quedan 289.000 y fracción. Entonces, ¿qué es lo que ustedes como microempresarios, como pequeños empresarios que tienen 1 o 2 dependientes o 20 trabajadores en tu caso, lo que tenías en tu empresa, consideran que es responsable? Yo creo que debieras bordear los 350.000, 400.000 pesos. Es que hay una diferencia, 350, 400, Por eso, pero 400 debiera estar. brutos, Pero líquido, que la gente líquido se Líquido lleve todos 400, los fines. 400 líquido 400, Líquido. ¿eso para Líquido ustedes es 400. responsable? ¿Ustedes Eso podrían sería sostener eso en responsable, sus sí. empresas? Sí. Podrían. Sí. Iván, Líquido. Esa es la realidad. ¿Se puede o no? Pero Jorge? permíteme, digamos, hay un punto que hay que tener claro. La propuesta, digamos, de la Cámara fue que todas aquellas rentas que estén, digamos, por bajo los 550.000 Ujú. van a ser complementadas por el Estado para el grupo de firmas MIPYME. Por lo tanto, no afectaría el mercado del trabajo en ese sentido. No sería aplicable a las firmas, digamos, de los panelistas que están en esta mesa. Por lo tanto, digamos, no habría que achacarle a la política un alza en la desocupación. Y me parece que se hace cargo ¿Qué es lo que dice Cecilia? de la expectativa que hay, porque no es cualquier instante en la historia chilena. Aquí lo que hay es un drama de tipo social que ha hecho, digamos, que ha generado un quiebre en la que todos hemos de revisar nuestras prácticas y hemos de darle otro sentido a la economía. Entonces, me parece que hay que tener una buena comprensión de a quiénes son los que va a afectar. No distorsiona el mercado del trabajo para las pymes, para nada. Hay siempre muchas letras, Pero tiene un chicas costo, de todo, ¿ah? pero sí tiene un Ese es el costo problema. público, obviamente. Por eso digo, el pacto tributario para ver cómo vamos a financiar esto Pero es lo Jorge, responsable. perdón, hay una estimación, porque claro, la cifra suena una cifra razonable para la gente que tiene el ingreso mínimo, que te digan los diputados, 550.000 pesos. Tú dices, bueno, se puede. ¿Cuál sería el costo fiscal de eso? Mira, el cálculo, digamos, que salió a la luz pública cuando estaba, digamos, la medida en su primera versión, digamos que era los 350.000 pesos y subsidio para todas las empresas, era algo así como 220 millones de dólares por año. Eso es lo que se dijo en el Eso es lo que el comunicado. fisco tenía que Ahora, pagar como subsidio, o sea, como bono, para hacer la diferencia entre el sueldo mínimo y el ingreso mínimo entre garantizado. todos los que tenían, digamos, contrato a jornada, no sé, total, y que Correcto. cumplían con las características. Ahora, eso hoy día cambió en dos sentidos. Uno, es más amplia la base de cálculo, porque no son 350, sino que son 550, pero es menor el grupo de empresas. Entonces, ese último cálculo no lo conocemos, pero lo que le mete, digamos, es una dimensión de equidad, porque los que pueden pagar, las grandes firmas, las compañías, que por lo demás ya han dicho que pueden pagar lo que lo están pagando, lo dijo Lucek, lo dijo... Son más de- hay Copec. más de 1.000 empresarios que se han sumado a esa iniciativa. Claro, entonces la conclusión es, las grandes empresas van a pagar, pueden pagar, digamos, en general habrá casos, digamos, de su propio costo, y el resto de las empresas con un subsidio público que se paga con Pero impuestos tampoco hay generales una de la claridad nación. sobre eso, Cecilia, y a lo mejor sería interesante, porque cuando algunos grandes empresarios anuncian que van a pagar 500.000 pesos mínimos, dicen nadie me empieza a ganar menos de 500.000 pesos y es muy celebrado por todo, uno no sabe si esas empresas también están considerando, por ejemplo, a todo lo que es trabajador externo, Claro, porque eso sí. muchas de esas grandes empresas tienen subcontrataciones, personal externalizado. definitiva, el gran está empresario no es el incorporado jefe. eso. Mira, a ver, lo que pasa es que no nos podemos quedar solo en el aumento del sueldo. Y aquí las realidades de las empresas son bien distintas. No podemos separar las empresas entre las chicas que tienen una situación económica precaria y las grandes una situación económica buena. Hemos visto empresas grandes que han quebrado, que son las empresas que tienen que competir con productos chinos, por ejemplo, que tienen que competir en el resto del mundo. Entonces, ¿qué pasa si tú determinas un alza generalizada de sueldo? A mí me interesa mucho separar aquí más que entre grandes y chicas, entre empresas que tienen que competir con el resto del mundo y las que están en mercados internos. Las que tienen que competir con el resto del mundo de repente se pueden encontrar con que no compiten y tienen que cerrar. Vimos lo que pasó hace poco tiempo atrás con Guante, que no pudo competir y cerró y ahí se perdieron todos esos empleos. ¿Qué pasa con las empresas que no tienen que competir? Esas pueden subir los sueldos, pero ¿qué pasa si después suben los precios?
Entonces lo que vamos a tener ahí es que los costos de producción son más altos, eso va a tener un efecto en precio y no solucionamos el problema de fondo, que es mejor calidad de vida para todos, empresas que compiten, precios más bajos. Entonces yo creo que en los análisis nos estamos quedando muy en lo superficial de los efectos que tienen las medidas. Nos quedamos solo en, ya, aumentó el sueldo, pero eso tiene una serie de efectos en las cotizaciones, en la formalidad, en los precios de los bienes. Entonces hay que hacer un análisis global. Es mucho más amplio, más global de lo que, Sí, de lo y que se- podemos imaginar, que solamente es ese gran dato que también es una legítima aspiración, querer ganar un poco más para poder Y eso se financiar logra con costo el de la desarrollo vida. económico. Sí. Y lamentablemente lo que estamos Sí. haciendo en este minuto es pegándole al desarrollo Sí. económico en forma muy significativa. Bueno, queremos agradecer a Cecilia, Jorge, por venir, también a ustedes que nos han acompañado esta mañana. Muchas gracias.